Gracias, estamos de vuelta. Les recuerdo, estamos platicando con Jesús Ortega Martínez, dirigente del Partido de la Revolución Democrática, diputado, senador, dirigente del propio partido. Jesús, hemos platicado, hemos tenido la oportunidad de platicar con muchos colegas extranjeros y se sorprenden de que cómo es posible que un gobierno con tantos errores, tantas fallas, tantas mentiras y tantos engaños siga teniendo un alto nivel de credibilidad. Y nos decían que, bueno, pues alguien que haga una buena campaña en las próximas elecciones, pues con todo esto, con todos estos errores, mentiras y demás, pues pudiera ser un triunfo irrebatible, pero parece que los opositores de López Obrador pues no tienen la capacitación para conseguir convertir todos estos errores y estas mentiras en un objetivo de victoria. ¿Qué pasa ahí? No, sí hay la capacidad y sí hay la capacitación y sí hay la estrategia. Lo que pasa es que hay que esperar los tiempos. Ahora apenas empezamos a hacer las campañas internas de los partidos para la definición de las candidaturas, pero nos estamos preparando con una gran campaña de comunicación para hacer eso que tú dices, Ricardo. Coincido totalmente. Andrés llegó a conquistar la simpatía de una parte muy importante de la población con la expectativa de la esperanza de combatir la pobreza, de terminar con la pobreza, de terminar con la corrupción y de terminar con la violencia. 3 años. Sí. Y esa esperanza se ha derrumbado estrepitosamente. Y la gente se da cuenta de ello. Nuestra tarea es reafirmar que Andrés Manuel no solamente no ha cumplido con sus expectativas de campaña, sino que más todavía ha empobrecido a la gente, más todavía ha colocado al país en una situación de crisis y de catástrofe, y más todavía con el asunto de la pandemia ha provocado sufrimiento ante las personas y humillación. ¿Te imaginas lo que piensa una persona que va a un hospital, que no hay camas, que tiene que estar esperando afuera del hospital, que muere afuera del hospital, que muere en su casa? ¿Qué piensa su familia de todo eso? Desde luego que no va a votar por quien ha provocado el sufrimiento en casi todas las casas, los hogares de las mexicanas y de los mexicanos, porque no hay amigo, familiar, cercano de cada uno de los electores que no esté padeciendo los sufrimientos de la pandemia, ya sea económica, ya sea de salud, ya sea de otras formas. Nuestra posición debe de ser aclarar esto de manera muy precisa, demostrarle que es verdad lo que estamos diciendo para que vote a favor de la alianza, Ricardo. Jesús, no hemos visto a los opositores, y me refiero en general, PRI, PAN y PRD, en el Congreso, y tampoco los hemos visto en otras instancias, por ejemplo, instancias internacionales, denunciando violaciones constitucionales, crímenes de Estado, crímenes de lesa humanidad, etcétera, en no solamente la pandemia, como bien lo dices, sino en el asunto de la violencia. Hay con claridad una especie de acercamiento entre los grupos criminales y el gobierno, hay complicidad en muchas persecuciones, etcétera. Vemos los ciudadanos a una oposición pues muy tenue. ¿Qué le está pasando a la oposición? Ya hemos denunciado ante la Fiscalía General de la República. Yo te diría que el PRD ha puesto con 6, 7 denuncias en contra del presidente de la República. Pero ¿sabes qué pasa en la Fiscalía General de la República? Que no le dan trámite, no le dan cauce, y por lo tanto no hay ninguna investigación respecto a la denuncia interpuesta. Lo mismo ha pasado con el PAN y lo mismo ha pasado con otros dirigentes priistas. El lunes próximo vamos a ir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a poner una denuncia contra el presidente de la República por violentar los derechos a la salud de las niñas y de los niños con cáncer, porque no les proporciona
asistencia médica y no les proporciona medicamentos adecuados. Ya pusimos esa denuncia aquí en México, pero no ha hecho nada la Fiscalía General de la República. Por lo tanto, el lunes, Ricardo, vamos a estar de manera, a través de, porque no se puede de otra manera, a través del internet, vamos a presentar, ya tenemos la audiencia para presentar la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pedimos medidas precautorias para que se desarrolle el juicio, pero mientras se desarrolle el juicio, la Interamericana de Derechos Humanos ordene al gobierno de México que provea de medicamentos y que garantice asistencia médica a las niñas y los niños que padecen de cáncer o de otras enfermedades. Y vamos a ir también a esta comisión por el asunto de las vacunas, porque es un terrible engaño el que está haciendo el presidente de la República. Esto de crear un sitio para crear solamente la expectativa de que van a ser vacunados los adultos mayores y no tener las vacunas para lograr ese propósito es, ¿cómo le llamaremos para que sea fuerte el calificativo? Es una perversidad, Ricardo, del presidente de la República. Engañar y humillar a la gente de esa manera no tiene un calificativo más que de maldad y de perversidad, intrínsecas ambas. Jesús, tampoco hemos escuchado opiniones de los partidos opositores y los líderes de estos partidos respecto a las dos recientes entrevistas del presidente López Obrador con los presidentes de Estados Unidos y de Rusia, entrevistas que tuvo cuando ya estaba enfermo. No sabemos tampoco qué medicamentos está tomando, no sabemos nada. ¿Qué ocurre ahí? Tu opinión. Pues sí, que el presidente de la República está obligado a estarle informando al país del desarrollo de su contagio, porque no es un asunto personal. Él mismo ha dicho que él ya no se pertenece. Permanentemente dice que él ya no se pertenece. No es un asunto personal, es un asunto de la nación. Y debería de estar informando puntualmente como lo hacen otros jefes de Estado en otras partes del mundo, como lo hizo Boris Johnson en Gran Bretaña o como lo hicieron en Canadá o el propio Trump y otros jefes de Estado. No es un asunto particular. Él es el presidente de la República y lo que esté sucediendo con él impacta al conjunto de las mexicanas y de los mexicanos. Por lo tanto, es una exigencia válida, legítima, que informe el propio presidente o sus allegados sobre la situación de la enfermedad para que el pueblo esté en condiciones de tomar medidas ante cualquier eventualidad. Ojalá salga bien el presidente. Ojalá, de veras, lo digo con sinceridad, pero no puede estar ocultando información que es vital para la República, que es vital para el país. Por lo tanto, la Cámara de Diputados debe de demandarle al presidente de la República información permanente, constante, sobre su estado de salud. Muy bien, Jesús, se nos terminó el tiempo, te aprecio. Ojalá pronto podamos seguir platicando. Gracias, Ricardo. Un saludo muy afectuoso. Gracias. Bueno, ahí tiene usted una estupenda conversación. No se vaya, tenemos más.